Muy buenas tardes, Abelardo. En primer lugar, aclarar, yo ya estoy jubilado hace ya propiamente 10 años, de manera que no tengo representación institucional alguna, simplemente como ciudadano huevero santarrosano y no más, ¿ya? Y bueno, en realidad lo ocurrido con retoma, digamos, de actividades ya de manera abierta de un grupo de las FARC como para reavivar la lucha armada a nombre de esa referencia, digamos, insurgente de una guerrilla de corte comunista, pues es muy preocupante. Particularmente no lo pienso desde una perspectiva académica o de análisis político, sino como simple mortal, como simple terrícola, padre de 5 hijos y abuelo de 8 nietos. Entonces yo pienso pues en el futuro de ellos y considero que lo ocurrido representa no una pequeña piedra en el camino hacia la construcción de convivencia y de paz, sino que es una piedra o un desbarranque, llamémoslo así, de alta dimensión y que debe ser considerado con seriedad. No creo que es el fin del mundo, ¿ya? Y de hecho, escuchando las diferentes declaraciones de dirigentes políticos a nivel nacional, se ve que hay una voluntad de darle continuidad al proceso y yo diría a encontrar correctivos que son necesarios. En otras oportunidades, conversando también con Ernei o contigo, pues he planteado que respecto al proceso de paz hay unas equivocaciones muy grandes, porque ese no fue un proceso de paz, sino un proceso de negociación entre una parte de la insurgencia, concretamente las FARC representadas por el secretariado, y una parte del régimen representado en ese entonces por la presidencia del doctor Santos. No era pues ni el fin de la lucha armada en Colombia, ni una terminación de las violencias que aquí se han instaurado desde los años 60 y que bien vale la pena y amerita cualquier esfuerzo para darles final, ¿ya? Y despedirnos de esa tragedia. Pero le sacamos el cuerpo a lo esencial. Y aquí recordaría yo pues a Álvaro Gómez Hurtado, que siempre recababa sobre la necesidad de ir a lo fundamental. Aquí nos vamos por las ramas. Y el tema central, que en este caso es el de la economía ilegal, que es la que alimenta pues todas estas posibilidades de organizaciones armadas como actualmente se están planteando y están activas aquí en el país, es el tema del narcotráfico, es el tema de la política antidrogas, el tema de seguir amarrados nosotros a una imposición que se ha hecho desde Washington, porque esa política, por ejemplo, de lo que es la erradicación de cultivos, de lo que es la persecución en términos de guerra a las personas que están por A o por B vinculadas con esas actividades del tráfico de drogas ilícitas, eso es una situación que hay que abordarla desde la perspectiva científica. Esa es una guerra fracasada y debe ser desmontada. Y lo otro es que tiene que ver también con esa economía ilegal y que tiene que llegar a una regulación aquí en Colombia de manera seria, sin emociones, sino de una manera lógica, pensando en posibilidades de desarrollo. Es el tema de la minería, el tema del oro. De manera que narcotráfico y oro o minería ilegal constituyen en realidad las fuentes de financiamiento y que explican el que grupos como estos a los que estamos haciendo referencia puedan, digamos, mantenerse en su actuar, que diría es perverso, por decirlo menos. Claro que sí.
ya pues lo hemos dicho en más de una oportunidad, la guerra es un negocio muy grande. Hay muchas personas que sacan grandes dividendos con lo que son las armas, con lo que son todas las vituallas que requieren, digamos, para la dotación de unos ejércitos, así sean ejércitos irregulares, la cuestión de alimentación, de medicinas, de lo que se llama en términos generales la logística de un ejército. Todo eso es fuente de negocios y de ganancias para algunas personas que si la guerra realmente se termina, pues ellos verían allí frustrada la posibilidad de hacer negocios. De otra parte, se satisfacen una serie de patologías sociales que nos han venido, digámoslo, generando un daño muy grande en nuestro país. Me refiero a cuestiones que tienen que ver aquí con la mentalidad. Para acá lo que se llama la guerra, por ejemplo, contra el comunismo, así la Unión Soviética no exista y la China sea un modelo de desarrollo es capitalista muy particular. La realidad es que en la mentalidad de nuestros paisanos, de nuestros hermanos, de nuestros primos, de nuestros amigos, sigue imperando ese miedo, pánico a que se plantee un modelo económico diferente para el país que no sea el modelo capitalista y el modelo liberal. Entonces esas gentes consideran que es legítimo eliminar y aniquilar a las personas que piensan diferente, a los que pueden calificar de comunistas o de socialistas o de subversivos, que no necesariamente tienen que ser personas que estén integrando ni ejércitos ni nada, sino simples paisanos que se atreven a opinar. Entonces, de la guerra sí hay gentes que se ganan cosas, y hay que ubicarlos, y los tenemos que ubicarles en nuestra proximidad, conversar, dialogar con ellos, tratar de generar y de provocar un cambio de mentalidad para que podamos convivir los colombianos en mejores condiciones. No descarto la posibilidad que los llamados, por ejemplo, como el que hace Iván Cepeda y que de alguna manera se dejan también ver en la declaración de Timochenko y de quienes son los dirigentes ahora del partido político, también conocido como FARC, pues llamando a estas gentes a que reconsideren esa decisión que tomaron y dejen efectivamente las armas y se suben a un proceso de construcción de paz. Un proceso que tiene que completarse, porque lo decía, es un proceso cojo, ha sido un proceso con una parte o un segmento de la insurgencia, pero no con la totalidad, y lo mismo ocurre por parte de lo que es la configuración estatal, ha sido un proceso relacionado con una parte del régimen, ¿ya? Que lo hemos visto, ese régimen está representado o estuvo representado por el presidente Santos, ahora por Duque, pero veamos que en ese mismo régimen hay diferencias como las hay entre Duque y Santos. Hay que esperar las declaraciones del presidente y bueno, tomar la cosa, digamos, con calma, pensar es en la responsabilidad que todos tenemos en la construcción de un país como nos lo merecemos y es posible. Colombia es un país muy hermoso, con gente muy querida, muy inteligente, con muchas capacidades. Tenemos que en realidad aprender a vivir, a convivir bien y a enlazarnos con todos los desarrollos positivos que también hay en el mundo y responsabilidades como son las de enfrentar el tema y la problemática ambiental que es bien delicada. Pues así, pero eso tiene completamente lógica. ¿Quiénes son los que tienen temor, pánico en realidad, a la posibilidad de un modelo que no sea el modelo capitalista? ¿Ya? Pues son ellos, los representantes de las grandes empresas, de las industrias, de los conglomerados no solamente nacionales, sino internacionales. De manera que no es uno decir, bueno, ¿por qué reacciona así? Tiene una lógica perversa. Y es donde hay que hablar con seriedad de cuáles son los supuestos ideológicos de este conflicto y de esta guerra para poderlos superar. Y de otra forma, lo que tú estás diciendo que es totalmente cierto. Recuerdo aquí un texto del general José Joaquín Matallana Bermúdez, que fue quien dirigió las operaciones
contra las FARC por allá en 1963-64, y le decía aquí a la burguesía y a los empresarios y a la clase capitalista en Colombia, decía, bueno, si ustedes quieren guerra, entonces pónganse en los uniformes, envíen a sus hijos a prestar el servicio militar. Pero como bien lo anotas, esas personas de los sectores privilegiados acá, económica y políticamente, mandan a sus hijos a estudiar en el exterior o tienen las posibilidades, como ha ocurrido aquí, dentro de los fenómenos de corrupción que afectan también a las instituciones armadas, simplemente compran la libreta y se acabó. Y más vaya ya es el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo tuyo o el hijo mío, ¿ya? Con mucho gusto, por lo menos es provocar que pensemos, es decir, de una manera rizomática, no de una manera reduccionista. No nos pongamos como esas cosas que les ponen los caballos para que miren en una sola dirección. Muchas gracias a ti por la invitación y buena tarde. Bueno.